Amén. Veíamos en el capítulo anterior que Jesús, Juan, Santiago y Pablo señalaban que el principal mandamiento era el amor al prójimo. Todos ellos también argumentaban que el amor al prójimo se basaba en las obras, a tal punto que Jesús, Juan y Santiago decían que las obras incluso ligaban nuestra salvación, es decir, condicionaban nuestra salvación por medio de los hechos de caridad. A tal punto que Santiago señala diciendo que una fe sin obras de caridad es una fe muerta, y una fe muerta no puede salvar, ligando así nuestra salvación, o mejor dicho, condicionando nuestra salvación a las obras de la caridad. Sin embargo, contrario a esta idea, Pablo dice que solamente la fe, y solo la fe y la gracia de Dios nos pueden salvar. La pregunta es entonces, ¿Pablo contradice a las palabras de Jesús y los apóstoles? ¿O hay algo dentro del mensaje de Pablo que aún no hemos captado? Bienvenidos entonces una vez más a Cristiano Consciente, un espacio para reflexionar y meditar acerca de la palabra de Dios. Bendiciones. Amén. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El tema que quiero tratar el día de hoy es acerca de la probabilidad de que las obras influyan en nuestra salvación. ¿Por qué digo esto? Porque Juan, Jacobo y Santiago argumentan diciendo que la salvación está condicionada a las obras de caridad que nosotros podamos tener, dejando aislado el pensamiento del apóstol Pablo, quien dice que solamente la fe nos puede salvar, la fe y la gracia de Dios. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Hay una contradicción o es que existe algo que nosotros no hemos considerado aún acerca de la doctrina de Pablo? Pues bien, para comenzar este análisis entonces quisiera comentar una de mis anécdotas con respecto a la caridad. Y es que siempre escuché desde pequeño en mi congregación que la frase de Jesús diciendo a los pobres siempre los tendréis, esta frase estaba ligada, o nos quería decir mejor dicho, que los pobres siempre iban a ser pobres, señalando con eso que no debíamos malgastar ni tiempo ni dinero en hacer caridad, ya que ellos siempre iban a ser pobres, y que por lo tanto, como no somos salvos por obras, sino solamente por fe, era un mal gasto ayudar a los pobres, un mal gasto de tiempo y de dinero, por supuesto. Sin embargo, quisiera hoy día comentar el contexto en que se encuentra esa frase. Es decir, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 6 al 12, encontramos aquella historia en donde Jesús está a la mesa de uno de los hombres que lo había invitado a comer, por supuesto, juntamente con sus discípulos, y que en esos momentos aparece una mujer quien derrama un caro perfume sobre Jesús, ungiéndolo así, según la misma palabra de Jesús más tarde, preparándolo también para la sepultura. La reacción de los discípulos ante esta acción es claramente la reacción económica. Es decir, aquellos discípulos señalaron abiertamente que aquel derramamiento del perfume era un mal gasto porque se podía haber vendido y ese dinero haber entregado a los pobres. Lo cual es absolutamente válido porque dentro del espectro escritural judío, ¿cierto?, la doctrina de la caridad, la doctrina de amor al prójimo es una norma legal que incluso lleva a la santidad, es decir, no había ningún tipo de hipocresía en aquella expresión de los discípulos frente a la acción de esa mujer del derramamiento del perfume sobre Jesús. Lo que pasa es que ellos no entendieron el acto profético de aquella mujer. Por eso Jesús no les reprime el hecho de no ayudar nunca a los pobres, sino el hecho de considerar ese derramamiento de perfume como un acto profético. Por eso les dice, a los pobres siempre los tendréis, no incitando a que el apoyo a los pobres sea nulo, a que la caridad sea nula, sino que claramente Jesús señaló que la oportunidad de hacer caridad la tendréis siempre. ¿Me explico? En ningún momento Jesús estuvo en contra de la caridad, en ningún momento Jesús dijo que los pobres siempre iban a ser pobres, sino que por el contrario, Jesús dijo claramente que la oportunidad de hacer caridad siempre la tendréis. ¿Por qué? Porque siempre iban a existir los pobres. Pero lo que había hecho aquella mujer en esos momentos iba a quedar registrado para la historia del Evangelio de Jesucristo. Ese es el contexto de las palabras de Jesús.
Es decir, en ningún momento está en contra de la caridad. Porque, insisto, la doctrina de los judíos era claramente el apoyo económico a los más desposeídos. Lo dice la ley en el libro de Deuteronomio, lo dicen los Salmos, lo dicen los Proverbios, especifica de ellos el libro de Isaías, el libro del profeta Amós y además el libro del profeta Miqueas. Por lo tanto, que un judío haya reaccionado en favor de la caridad de los más pobres no era un pecado, sino claramente era una reacción natural de acuerdo a la ley de los judíos. Si no fuera así, es decir, si Jesús no hubiera apoyado la caridad o el apoyo económico a los más pobres, quisiera preguntar entonces, ¿con qué moral Jesús le hubiera exigido este apoyo económico a los más pobres a aquel joven rico que un día se le acercó a Jesús para seguirle? En el pasaje bíblico ubicado en el libro de Mateo capítulo 19 del versículo 16 al 25 encontramos la escena en donde un joven rico se le acerca a Jesús señalando el siguiente diálogo: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida? A lo que Jesús responde claramente que debe hacer los mandamientos que estaban escritos en la ley. A eso, el joven rico responde que esto lo había hecho desde su juventud y que qué más, aparte de esto, él podía hacer para alcanzar la vida. Jesús le dijo entonces, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y regala el dinero a los pobres y sígueme. Al oír esto entonces el joven rico se puso muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Es decir, Jesús no le preguntó si aquellas posesiones se las había ganado con el esfuerzo de toda su vida o si las había heredado. Jesús solamente le hizo pesar aquella doctrina que tenían los judíos de amor al prójimo. ¿Por qué? Porque, insisto, esta doctrina de amor al prójimo era una doctrina que estaba inserta en el pueblo judío y que aquel joven rico no quiso reconocer. Pero pongamos atención a lo que dijo el joven rico a Jesús, es decir, aquel joven no le preguntó qué debo hacer para seguirte, aquel joven le preguntó claramente qué debo hacer para alcanzar la vida. ¿Cuál vida? ¿Esta vida terrenal? No, por supuesto que no, sino la vida extraterrenal, la vida eterna que prometía nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puedo hacer yo, Jesús, para alcanzar esa vida que tú prometes? Esa era la pregunta del joven rico. Por eso Jesús le responde, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. Es decir, despójate de lo material, no tan solo por tu bien, sino por amor al prójimo y por testimonio, para que puedas finalmente seguirme. Porque ya lo decíamos en el capítulo anterior, la doctrina de la caridad está netamente ligada al tema de la vida eterna y de la salvación. No lo digo yo, lo dice Jesús, lo dijo Juan, lo dice también el apóstol Santiago. Por lo tanto, la pregunta que planteábamos en un principio se hace aún más candente, es decir, ¿por qué Pablo llega a decir que solamente la fe y la gracia de Dios nos salvan y no las obras? Si solo la fe y la gracia nos salvaran, según las palabras de Pablo, quisiera preguntar entonces, ¿por qué él también señala que la caridad y la piedad son los principales fundamentos de la salvación y la vida eterna? Primera de Timoteo entonces, capítulo 4, versículos 7 y 8, es decir, una carta de Pablo, señala lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es para poco provechoso, pero la piedad aprovecha en todo, pues tiene promesa de la vida presente y de la vida venidera. Es decir, Pablo asegura que la piedad tiene promesa no tan solo para esta vida, sino también para la vida eterna. Y por cierto fuera poco, en la misma carta, Pablo vuelve a confirmar esta idea diciendo lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, en dos ocasiones en la carta de Pablo a Timoteo podemos ver que este apóstol también apoya las palabras de Santiago, de Juan y de Jesús, en donde se señala diciendo que la salvación, nuestra salvación, la vida eterna, está netamente condicionada a las obras de caridad. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué pasa con este apóstol que en un momento le dice a los romanos que solamente la fe nos salva y posteriormente le dice a Timoteo que la caridad y la generosidad y la piedad tienen promesa de vida eterna? Es decir, liga a la salvación,
a la eternidad bajo el concepto de la caridad? ¿Qué le sucede a Pablo? ¿Acaso se contradice o es que acaso quiere quedar bien con todos los hombres? No, lo que pasa es que nosotros los cristianos no hemos hecho las preguntas correctas. Nosotros solamente nos quedamos con la idea de que solamente la fe nos salva y no hacemos caso de las palabras de Pablo diciendo que la caridad y la piedad también sirven para la vida eterna. La pregunta no es ¿Pablo se contradice? La pregunta correcta es ¿a qué se refiere Pablo con aquellas obras de la ley que no salvan? Esa es la pregunta correcta. Esa es la pregunta que todos los cristianos deberíamos hacer ante esta situación. Al ver a un Pablo diciendo que solamente la fe y la gracia nos salvan y posteriormente diciendo que la piedad también nos salva. La pregunta es entonces, ¿cuáles son aquellas obras de la ley que dice Pablo que no nos salvan? Romanos capítulo 3 del versículo 20 al 25 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia del Eterno, testificada por la ley y por los profetas. La justicia del Eterno por medio de la fe en Jesucristo el Mesías, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Eterno, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gran justicia que hizo Dios a favor de los hombres y como justificación del pecado consiste en que Él puso a Jesús como el gran mediador, el gran justificador, y el acto de su sacrificio como la justificación para nuestras obras. ¿Por qué dice eso Pablo? Si nos fijamos en el primer versículo, Pablo claramente dice que las obras de la ley no nos salvan, sino que son para el conocimiento del pecado. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque la ley no tan solo mostraba el pecado que no debían hacer los hombres, sino que también mostraba la justificación de aquel pecado que venía de parte de Dios. Es decir, no tan solo mostraba el pecado, sino también el cómo se perdonaban esos pecados. Por esta razón, Pablo señala que la justificación que ahora a nosotros nos corresponde está basada en el sacrificio y en la justificación de nuestro Señor Jesucristo, no a la justificación que había antes por medio de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque la justificación que había antes por medio de la ley era la justificación a través de un hombre, de un sumo sacerdote que año a año entraba al lugar santísimo para pedir no tan solo perdón por sus pecados, sino también perdón por los pecados del pueblo. Estas obras de justificación de la ley son las obras que Pablo dice que ya no nos pueden justificar. Estas obras de la ley, estas obras sacerdotales de la ley ya no nos justifican, sino que solamente nos justifica la obra de nuestro Señor Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es sacrificado, accede al Padre como sumo sacerdote perfecto delante de Dios una vez y para siempre. ¿Me explico? Por eso Pablo habla diciendo que las obras de la ley no nos justifican. No habla de las obras de calidad, sino que habla claramente de las obras de justificación del sumo sacerdote. ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Además de lo que ya leímos en el libro de Romanos, muy sencillo, esto mismo aparece en el libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al 12 se señala claramente cuáles eran las obras sacerdotales de la ley. Es decir, que año a año entraba el sumo sacerdote elegido para el acto de redención de los pecados de él y del pueblo. Que este acto consistía en que el sumo sacerdote elegido entraba al lugar santísimo y haciendo ofrenda pedía perdón por nuestros pecados. Pero que ahora esos actos de redención ya no ocurren más, porque ha llegado el tiempo en que el sumo sacerdote perfecto, según el beneplácito de Dios, habría hecho el único sacrificio que es válido para perdón de todos nuestros
pecados. Había llegado entonces el tiempo en que el sumo sacerdote verdadero había hecho el sacrificio perfecto para alcanzar nuestra salvación. Por lo tanto, esta idea de redención apoya lo que dijo Pablo en la carta de los Romanos, que la redención que le plació al Padre viene por medio de Jesús según su sacrificio perfecto. Por eso que las obras de la ley, las obras sacerdotales de la ley, ya no nos justifican, sino solamente la fe en la creencia en este sacrificio. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 13. Por eso Pablo no habla de que las obras de la ley sean las obras de la caridad, aquellas obras que no nos salvan, sino que las obras de la ley son aquellas obras sacerdotales, las que ya no nos salvan. Por eso que Pablo no se contradice al decir que la caridad y la piedad también están ligadas al tema de la salvación, porque estas obras apoyan y respaldan nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe en la creencia en que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto, perpetuo y para siempre, y que hoy día Jesús está como intermediario y sumo sacerdote entre Dios y los hombres. Esta fe tiene que ser apoyada por obras. Por eso que no hay ninguna contradicción en las palabras de Pablo cuando habla claramente acerca de las obras de la caridad y lo que dice Santiago, quien dice que nuestra fe, la fe en el sacrificio de Jesús, debe ser apoyada por las obras. ¿Por qué? Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta no puede salvar a nadie. Por lo tanto, ¿cuáles son las obras de la ley que Pablo menciona? Las obras sacerdotales, no las obras de la caridad. No lo digo yo, lo acabamos de leer en la carta a Timoteo, lo acabamos de leer en la carta a los romanos. Ahora, si estas palabras te sorprenden, esto no se debe a que mis palabras sean una especie de nueva doctrina o algo similar, sino que se debe simplemente a que la iglesia evangélica lleva mucho tiempo siendo engañada. Como dijo un rabino por ahí, hemos heredado mentiras. Por eso la palabra de Dios apoya la caridad. Por eso también Jesús apoyó la caridad. Porque esta no es una ocurrencia mía, amigos míos. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de apóstoles y también la palabra de los profetas. Por eso que Jesús tiene toda la autoridad del mundo para exigirle al joven rico que renuncie a sus bienes si es que realmente quería seguirle. ¿Por qué? Porque en ello había salvación. No me crean a mí, insisto, créanle a Jesús, aquel mismo que un día proclamó la parábola del rico y de Lázaro. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, señala la parábola del rico y Lázaro. El rico, aquel que vivía, cierto, todos los días hacía un banquete con esplendidez, y Lázaro, que era un mendigo que se alimentaba de las sobras de estos banquetes. Un día murieron los dos y se encuentran cada uno en el Hades, pero el rico y Lázaro no estaban en el mismo lugar. Así es, el rico era atormentado cada día y desde ese lugar de tormento rogó al padre Abraham que tuviera misericordia para saciar solamente con una gota de agua su sed. Y ante lo cual el padre Abraham le señala diciendo: mira, tú tuviste todos tus bienes en la tierra, mas Lázaro no tuvo los bienes en la tierra. Entonces ahora que ha llegado la justicia de Dios, tú tienes el sufrimiento y Lázaro tiene las riquezas. Y ya nada puedes hacer al respecto porque una gran cima hay entre nosotros que nos separa. Pues bien, cualquiera podría pensar que por el hecho de decir Padre Abraham, cuando el rico menciona, cuando se dirige a Abraham, estamos hablando del pueblo judío, pero no es así. Gálatas 3:7 dice claramente que todos aquellos que tienen fe, la misma fe en el sacrificio de Jesús, son hijos de Abraham. Esta parábola también es para los creyentes que no son judíos. Ahora, ¿por qué el rico se encontraba en un lugar de tormento y Lázaro en un lugar de deleite? Porque, insisto, en ninguna parte de la parábola o de la vida del rico que menciona esta parábola se ve a este dando o haciendo caridad con el pobre que era Lázaro. En ningún momento se le ve al rico teniendo misericordia de Lázaro. Por eso se encontraba en un lugar de tormento, porque, insisto, el tema de la caridad está ligado al tema de la salvación. Por eso Jesús le dice: ¿quieres ser perfecto? ¿Para qué ser perfecto? Para entrar en la vida, por supuesto, porque esa era la pregunta del rico. ¿Quieres ser perfecto y entrar en la vida? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es decir, desde este punto de vista, la única opción de salvación que tienen los más ricos es haciendo obras de caridad. No existe otro método de salvación para ellos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso
Lázaro se encontraba en ese lugar. Porque esta parábola detalla hechos que son reales. ¿Me explico? Ahora, si a pesar de todo esto alguien sigue teniendo la duda de que la doctrina de Jesús tenía que ver con la caridad, efectivamente sí tenía que ver con la caridad. Lucas 12, del 32 al 34 dice lo siguiente: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón ni la polilla llegan ni destruyen. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Vended lo que poseéis, dad limosna. ¿Palabras de quién? ¿Palabras mías? Palabras de Jesús, ese mismo que dice seguir. Ahora, si en tu congregación, en tu grupo de estudio, no se predican estas cosas, te pregunto, ¿qué están predicando entonces? Si esto te parece nuevo, es porque seguramente nunca lo has escuchado. Sin embargo, no es nuevo. Tiene por lo menos 2000 años de antigüedad. Está aquí en la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Nos vemos entonces en otro episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones.